6 personas de Uruguay fueron mencionadas de manera honorífica para integrar la Academia Nacional del Tango de Buenos Aires. Y uno de ellos es Alberto Magnone, músico, que está con nosotros aquí en Informe Capital. Lo recibimos con muchísimo gusto para que nos cuente de qué viene este reconocimiento. Gracias por estos minutos en Informe Capital. ¿Cómo estás? Muy bien. Me alegro. Bueno, ¿cómo te enteraste de este reconocimiento, que es la primera vez que se da a personas de Uruguay que se integran a esta Academia Nacional de Tango de Buenos Aires? Me enteré porque yo estaba en la embajada en Buenos Aires, donde fui a presentar un libro, porque además de ser músico yo escribo. He escrito 2 libros, no es una cantidad enorme, y son sobre cosas muy concretas. Bueno, uno sobre tango, ¿no? Uno sobre el tango, que tiene que ver en parte con esta distinción, que es socio de honor de la Academia Nacional del Tango de Buenos Aires, y estaba en la embajada presentando el libro e invité al presidente de la Academia del Tango, Gabriel Soria, sucesor de Horacio Ferrer. Horacio Ferrer. Uruguayo para más seña, poeta. Cepa, hincha de Defensor, una cantidad de cosas. De Huracán también, porque era un poco... Después fue a medias, su mamá era de Argentina, entonces era un poco ciudadano. Nació en Uruguay y a mitad de los 80 se fue, adquirió la ciudadanía y se fue para allá. Entonces estaba ahí y Gabriel, el presidente de la Academia, me dijo, mirá que el 16 vamos a hacer un evento en la Academia importante, pues se va a nombrar a algunos uruguayos por primera vez, socios de honor de la Academia. Académicos de honor, es el título exacto, y uno de esos sos vos. Y entonces yo dije, bueno, fue un momento muy, no sé, emotivo. Yo no me esperaba para nada de eso. Y después además me dijo quiénes más iban a estar, que son Julio Covelli, Olga del Grossi, Hilario Pérez, Boris Puga y Miguel Villas Boas, un tanguero de hace mucho tiempo, ¿no? Villas Boas. Tocaba en el fondo de mi casa, que estaba el Club Armenia, yo escuchaba el tango cuando tenía 20 años. ¿Cuándo te vinculaste con el tango para hacer toda una trayectoria que te lleva a este reconocimiento? Buenos Aires, compitiendo cabeza a cabeza con Montevideo por capital del tango, ¿no? Claro. Bueno, yo en realidad le estoy muy agradecido al que le debo este acercamiento, que es el gran cantor Gustavo Nochetti, que falleció hoy es 27 de diciembre, falleció un 30 de diciembre. Yo te decía 28, por ahí. 30. Un accidente de tránsito. En 2002. Entonces, exactamente. Entonces, pero yo había hecho previamente, en 1998 y 99, habíamos hecho un disco, un CD, que era todo con temas de Horacio Ferrer. Entonces yo, a partir de ahí, me empecé a introducir en todo el mundo del tango. Después conocí a Horacio. Horacio ya era presidente de la Academia, o sea que, en cierta forma, yo tengo un vínculo con la Academia del Tango desde hace 20 años, ¿no? Que es no solamente profesional, sino también a nivel de amistad humano, y porque Horacio me hizo conocer a sus colaboradores. Incluso he asistido a reuniones de Horacio por ejemplo, con la Asociación de Baristas de Buenos Aires, porque hacen una milonga en diciembre que la auspicia o la apoya la Comisión de Bares de Buenos Aires, la Asociación de Bares. Y yo estuve en una cena ahí donde me hizo conocer gente muy interesante y estar en lugares que nunca me hubiera imaginado estar, ¿no? Y conocer también el mundo del tango por dentro, que es un mundo que tiene su propia reglamentación y su propia historia y sus propios códigos y una cantidad de cosas que hay que saberlas bien, que yo no estoy ni aproximadamente cerca de saberlas aún, pero claro, algo ya sé. Porque trabajar con Horacio o haber estado cerca de Horacio Ferrer, poeta que, para más referencia, fue el creador de Balada para un loco, ¿no? ¿Qué te transmitió? ¿Cómo fue trabajar, por ejemplo, con él en esta parte que es tuya, que tiene que ver con el tango? Porque vos sos un músico con mucha más historia que tango, ¿no? Sí, bueno, en realidad yo soy un músico que originalmente me gustaban los Beatles y tocaba la guitarra, o sea que no parecía que iba a ser después otra cosa. Pero después los Beatles
bueno, se separaron y yo empecé a ir a Hot Club y a escuchar música de jazz. Y ahí me gustó el jazz y me hice un poco, a través de la música brasilera, que era algo que era muy potente acá en Uruguay, la bossa nova. Y me fui acercando al jazz, después me fui a España y cultivé más el jazz. Y luego a la vuelta hice mucha música del Uruguay, con Eduardo Mateo para empezar, con el Sabalero, con Jaime Ross, con Mariana Ingol, Osvaldo Fattoruso, Fernando Cabrera. O sea, toqué con muchísima gente y aprendí, porque una de las carencias de las que me di cuenta en España, cuando estaba en España, es que yo conocía muy poco de la música del Uruguay, poquitísimo. Me di cuenta de esto un día que llegaron tres amigos del Barrio Sur, ¿no? Y se pusieron a tocar el tambor ahí en el lugar donde yo tocaba, y yo esto no, o sea, me pareció alucinante porque no tenía ni idea de lo que estaba pasando y me parecía que sonaba magnífico aquello. Entonces ahí me empezó a dar vueltas a la cabeza la idea de volver y meterme un poco en el mundo de la música de mi país. Yo estaba en el mundo primero los Beatles, después el jazz y de acá no sabía. Bueno, Cita Rosa un poco. Igual Julio llegaste Sosa. a tocar con el Canario Luna también, Canario, ¿no? Sí, no, claro, llegué a ser productor durante casi 10 años del Canario. Claro. ¿Y qué te aportó en ese caso haber tocado con estas personas? ¿Qué te queda pendiente también, no? Porque repasando con quiénes has estado tocando, digo, realmente, bueno, Mateo, Ross, Laura Canobra, Cabrera, José Carlos, es decir... Pequé de machista otra vez, me dije Laura Canobra. ¿Qué te queda pendiente? ¿De la música del Uruguay? Con haber tocado con algún grande. No, con el que, bueno, nunca hice, me gustaría hacer algo, no sé, tocar alguna vez con Hugo Fattoruso, o hacer algo con Rubén Rada, que ya hice una cosa, pero era muy específica, que él cantó, cosa que le agradeceré, le agradezco muchísimo, en una ópera que yo compuse con Horacio, justamente, que se llamaba El Príncipe de las Murgas, y él hacía un papel del rey del carnaval carioca, maravillosamente, por supuesto. Era la mejor parte de la ópera cuando aparecía Rada. Pero algo más, ahí él en realidad estaba cantando unas cosas que había compuesto yo. Me gustaría más hacer algo de lo que hace él. Claro. Pero no sé, algún día se dará, o no, pero son dos músicos que admiro muchísimo. Decís que te formaste y empezaste a tocar con música que no era nacional, que no era uruguaya. ¿Pensás que muchos músicos se forman mirando hacia Europa, hacia otros lados y nos falta un poco más de mirada para acá, de valorar la música uruguaya, o ha habido una revalorización en los últimos tiempos? En esa época justamente hubo una mirada más hacia adentro, ¿no? A través de la música justamente de Sabalero, bueno, la de Cita Rosa es anterior incluso, ¿no? Pero hubo toda una revalorización de la música de aquí, vamos a decir. Ahora no sé si esto sigue vigente, sobre todo porque en los últimos 4 años yo casi que estoy retirado de la música y me he dedicado mucho a escribir. En realidad sigo tocando, pero no estoy, vamos a decir, muy en contacto con lo que sucede a diario en la música. Claro. Entonces, eso me hace que no pueda opinar mucho de lo que está pasando en este momento, ¿no? Creo que hay una cantidad de corrientes diferentes y nuevas, y la juventud, los jóvenes hacen cosas totalmente que a veces me desorientan. Claro. Pero... Mientras me mostrás ese libro que presentaste, que trabajaste, sobre la comparsita y esa historia musical, digamos, que la rodea, ¿qué diferencias ves ahora que recibiste además este reconocimiento de académico, digamos, entre el tango que se toca en las dos orillas? Bueno, mira, tenemos mucha historia compartida, ¿no? Porque la comparsita prácticamente es uruguaya, pero es compartida por la persona que es. Claro, la comparsita es un hito muy importante en la historia del tango, porque además es un puente entre dos estilos, que son la Guardia Vieja y lo que iba a venir en la década del 20, que es Julio De Caro y toda una manera nueva de tocar tango. Antes se tocaba de una forma lo que se llama tango milongueado, bueno, que es muy marcado rítmicamente. Y después la influencia de la música europea y de una cantidad de músicos importados al tango, polacos, italianos, qué sé yo, de todos lados,
hizo que se fuera cambiando la rítmica. Entonces la comparsita está a caballo un poco entre las dos corrientes. Y además, bueno, pero yo te diría que la diferencia entre el tango de ambas orillas se fue haciendo un poco como el fútbol. Viste que el fútbol uruguayo es un poco más aguerrido, más, ¿no? y el argentino más refinado, además tiene muchos más jugadores, ¿no? Hoy leía en el País de Madrid que hay los 3 países que pusieron más jugadores en la Liga Española son Argentina, por eso Argentina, Brasil y Uruguay. Argentina tiene 400 y algo, Brasil 300 y algo, y Uruguay 260. Y para los pocos que somos, o sea, está muy bien. No somos un país inexistente prácticamente y hubo 260 jugadores importantes en la Liga Española. Claro, pero igual pensando en el tango, el que hayan reconocido a 6 personas de Uruguay en una academia que es local, porque es de allá, sí, de Argentina, también es un reconocimiento al tipo de tango que se toca en Uruguay, ¿no? Y a las personalidades que ha habido aquí. Muy bueno, Mato Rodríguez, Canaro, Gardel lo ponemos entre paréntesis porque no se sabe muy bien, pero, o sea, está en discusión, que nos guste o no. Y también Julio Sosa, Gustavo Nochetti, que fue un cantante muy importante. Después otra gente que ha hecho tango acá, por ejemplo, tú nombrabas a Laura Canobra, que sabe mucho de tango. De hecho, cuando yo empecé a tocar con él, sabía mucho más que yo de tango. Esto fue por el 95 más o menos, y yo hice con ella un espectáculo en el cual había como 5 o 6 tangos que yo no lo sabía. No sabía cuál, de Virgilio Espósito y otros compositores. Y bueno, entonces, como te decía, pero el tango ahora viene un poco de la magnitud de la ciudad, ¿no? El hecho de que en Argentina, bueno, si querés un violinista, bueno, puede ser gente 30 violinistas, o 40 o 50, y todos tocan bien porque hay mucha competencia. En Uruguay, bueno, tenés que ir con un poco más de cuidado, a ver aquel puede ser, este otro puede ser, pero hay más carencias desde el punto de vista técnico, ¿no? A veces que nos alcanzan a todos, ¿no? Me incluyo. Claro, cuestión de escala. Claro, es una ciudad enorme y además muy cosmopolita, ¿no? Claro. Nosotros somos más provincianos. Alberto, te saco un minuto del tango, pero no de la cultura, y te meto un poquito en política, porque tú fuiste una de las 135 personalidades que firmó una carta de adhesión, en este caso a la candidatura de Lacalle Pou y Beatriz Argimón. Y en una de las cuestiones hablaba de que la cultura no es patrimonio de ninguna ideología, ni partido, ni un instrumento para generar obediencia política. ¿Por qué fue importante expresar digamos, públicamente la adhesión a la candidatura, como también lo habían hecho otras personas a la candidatura de Martínez Villar? Bien, te agradezco de cierta forma que me hagas esta pregunta, porque yo en realidad fui una persona bastante favorecida por lo que serían la gestión cultural de estos años que pasaron. Me han dado varias distinciones, he trabajado, hicimos un plan con una empresa muy grande de cultura, que yo fui gestor, y además a mí me dieron varias distinciones, becas, etc. O sea que no es un tema de que yo esté resentido, y tampoco es un tema de estrictamente político, porque yo no pertenezco a ningún partido, ni siquiera el de mi esposa. Está hablando de Mónica Botero, sí, que bueno, periodista, pero que milita ahora en el Partido Independiente y fue designada como directora del Instituto Nacional de la Mujer. No tuve más remedio que votarla, ¿no? Te puedes imaginar. Bueno, entonces, ahí ya hubo... Lío en casa, digamos. Claro, ahí ya hubo un poco de acercamiento. Aparte, yo conozco, por circunstancias de la vida extrapolítica, mi esposa es muy amiga de Beatriz Argimón y de otra gente del partido, su esposo, Jorge Fernández Reyes, que fue director del Ministerio de Relaciones Exteriores, si no me equivoco, con Lacalle. Y todas las personas que conocí, Pablo da Silveira, conocí personas que me parecen muy interesantes y que tienen muy buenas ideas, y me pareció que había llegado el momento de darles una oportunidad a otra gente, vamos a decir, que había un cierto desgaste ya siempre sucede, ¿no es cierto? Por eso la democracia, una de las cosas más importantes que tiene es la alternancia del poder, porque el poder desgasta, ya sabemos aquella famosa frase, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces
que no me acuerdo de quién era, pero de un lord inglés, creo. Y entonces, cuando se está demasiado, hay que, me parece a mí, es una buena cosa, un baño de humildad, bajar, estudiar qué se hizo bien, qué se hizo mal. No sé, me pareció que era un momento para cambiar. Claro. A mí te lo preguntaba porque cuando decía la cultura nunca debe transformarse en patrimonio de una ideología o partido, ¿te parece que eso pasó en los últimos años pienso en el Frente Amplio, que se asoció mucho más a una... por lo menos eso decían, ¿no? Los detractores, cuando muchos artistas o integrantes de la cultura expresaron su vínculo con el oficialismo en este caso. A mí no, mi experiencia personal es que a mí nunca me preguntaron. Es más, yo entre las distinciones que tengo me han dado el premio Oribe a la Cultura, que es el Partido Nacional, y además me dieron la Beca Zabalán, el Premio Nacional de Música, eso que son todas cosas del Ministerio de Cultura. Entonces a mí nunca me preguntaron de qué partido era, ni para nada. Sí es cierto que en algunas cosas uno ve un cierto favoritismo, ¿no? En cuanto a contrataciones, por ejemplo, que claro, también es cierto que hay muchísima gente de la cultura que es del frente. Entonces uno no se podría decir exactamente que respondiera, pero a veces me parece que no sé, uno siempre ve las mismas personas en los conciertos que se hacen a nivel oficial y esto, y siempre son, en el tango, por ejemplo, es notable. O sea, a mí no me contratan casi nunca. Estoy hablando de que yo no hago un tango fácil, ¿no? Ni que hago una música que es popular, claro, llamémoslo así. Entonces también puede estar esto como elemento valorativo a la hora de contratarme a mí o no, o a otro músico que haga una música parecida a la mía, ¿no? Entonces es siempre un terreno un poco resbaladizo. Yo no creo que haya así premeditadamente una intención de perjudicar. Pero sí puede haber inadvertidamente, o porque conozco más a o ¿viste? Hay cosas que suceden. Claro. Bien, ya cerrando, ¿cuáles son los proyectos para este año 2020 que comienza? Bueno, sí, a nivel de música, muchos. ¿O tiene nivel de política? ¿Cómo? ¿O tiene nivel de política? No, política no, nada. Yo quiero... al final no hablamos de este libro, que casi nada, es un libro... bueno, hablamos, sí, pero me gustaría mostrarlo un poco, ¿se puede? Sí, como no. La comparsita, yo lo tengo acá, es un libro sobre este tango maravilloso. Y bueno, entonces yo te digo, este año después de 4 años escribiendo, con mucha intensidad, este año lo voy a elegir para volver a hacer música. Ya me invitaron al Festival de Tango de Buenos Aires en septiembre y ahora, bueno, voy a tratar de ver si puedo hacer una grabación con todas las músicas que compuse con Horacio fuera de la ópera, porque en la ópera yo hice 2 horas de música, pero después, aparte de eso, tengo cerca de 20 temas compuestos con Horacio Ferrer, que los grabé, pero en Europa, entonces acá no se difundieron. Claro. Y bueno, quiero hacer eso. Creo que con Tabaré Leighton, que es un amigo y cantor muy bueno, y que está entusiasmado con el proyecto, a pesar que tengo el problema de que él vive en Buenos Aires. Entonces, para ensayar y todo esto es un poco complejo. Y bueno, ahora capaz que irá más con este nombramiento de la Academia Nacional del Tango. No sé si viene con pasajes el nombre. Creo que no. Alberto Magnone, ha sido un placer y bueno, felicitaciones por este nombramiento que hermana aún más a Argentina y a Uruguay, si cabe, a nivel del tango. Gracias. No, gracias a ti, Pilar.